Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Ananda Bogotá. Hoy con un invitado muy especial que ya habíamos tenido acá. Si no han visto el episodio de Julián Vallejo, vayan y lo ven. Pero hoy nuevamente nos acompaña con un tema muy interesante que ya descubrirán de qué se trata. Juli, muchas gracias por haber aceptado mi invitación a este espacio. Bienvenido. Vanessa, para ti, muchas gracias y muy contento de estar en tu podcast, que siempre lo he seguido y bueno, con estas nuevas sorpresas que traen para esta temporada, pues está imperdible. Así que bueno, muy feliz y muy honrado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, para las personas que nos están viendo y escuchando, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus fuertes. Bueno, pues yo me he dedicado desde hace ya casi 3 décadas al tema de las artes adivinatorias. Uh-huh. Soy diseñador gráfico de profesión con especialización en creación multimedia, pero siempre desde que inicié mi carrera, pues he tenido como esa facilidad para las artes adivinatorias, las que conocemos como mancias. Uh-huh. Entonces inicié en la línea de Walter Mercado cuando tenía 19 años, paralelo con mis estudios, y a través de esa experiencia tan bonita y pero tan intensa, pues fui desarrollando algunas habilidades, como por ejemplo el uso de tarots, de barajas, los arcanos menores. En temas de astrología también tuve la oportunidad de profundizar, de numerología. Y por supuesto, todos pensarán, y quiromancia, pero no, la quiromancia llegó de otra manera porque eh, el servicio era telefónico y la posibilidad de enviar a través de algún medio, dispositivo, tu mano, pues era casi que nula. Entonces, sí me apoyé muchísimo en esas mancias para comenzar a descubrir mis habilidades leyendo la mano de las personas que conocía o en el trabajo o en la universidad. Ahí Okay. comenzó el tema. Entonces, pues ya llevo 3 décadas prácticamente en este mundo tan maravilloso y tan bonito. Bueno, qué chévere. Y bueno, pues justamente en este episodio vamos a hablar de lo que es la quiromancia, que podemos ver a través de nuestras manos. Y si ustedes se interesan, entonces durante este episodio van a descubrir ahí truquitos y secretitos que nos va a compartir Julián. Entonces, bueno, ¿qué es la quiromancia? ¿Qué se puede ver? Cuéntanos más, un poco más como, primero empecemos como con lo general. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, la quiromancia, como su nombre lo indica, es una mancia. Keiros significa mano y mancia es un arte adivinatorio. Ok. Entonces, la quiromancia se enfoca en que a través de señales y símbolos de la mano que están no solamente en la palma, sino incluso también se leen los dedos, dirección de los dedos, señales que hay en ellos, ángulos, distancias, nos da una posibilidad de ver tendencias a futuro. Okay. Ese es un tema que quiero aclarar en este instante porque he visto últimamente personas que hacen quiromancia diciendo que no se puede ver el futuro. Okay. Su mismo nombre, desde el mismo nombre, desde la raíz, se está diciendo que es una arte adivinatoria. Entonces, claro, por supuesto, la quiromancia tiene varias ramas, así como pasa con el tarot. Hay personas que dicen, no, yo no me le mido a mirar el futuro porque no me siento capaz o porque no quiero profundizar en eso o porque me da temor. Y me voy a centrar en el estudio de mis fortalezas y debilidades a través de algo que se llama quirognomía o quirología. Se pueden hacer ambas, pero en ningún caso la quiromancia descartaría de plano el hecho de ver el futuro. Entonces tú puedes ver a través de las líneas o las señales el futuro en aspectos de tu salud, de tu longevidad, de tu tema económico o de tu tema emocional. Ok, buenísimo. Ese es el, digamos, el centro de lo que se conoce como quiromancia. Ok. ¿Y las dos manos son iguales? No, Vanessa, las dos manos, de hecho, si tú las pones así como que las revisas, siempre te vas a dar cuenta que como nuestros lóbulos cerebrales son distintos. Hay rasgos muy similares, pero no totalmente iguales.
Ok. Y de hecho, desde la antigüedad, algunos quiromantes han preferido leer una u otra mano si van a ver pasado, presente, futuro. Ok. ¿En cuál mano se ve el presente y cuál el futuro? Como te decía, eso depende de cada autor. Un Ah, autor que ok. se llama, muy reconocido, que se llama Queiro, Ujú, que era el quiromante de las estrellas de Hollywood en el siglo XX, ujú, él leía a la derecha. Hay ok. personas que leen ambas. Yo por lo menos veo más cosas en la derecha en el pasado de las personas y en el futuro es como la sobreescritura de, o dependiendo de las decisiones que tú hayas tomado. Entonces, con la derecha es con lo que tú naces. La izquierda es lo que tú naces más los cambios que genera tu libre albedrío. Ok. Entonces, yo me centro más, me enfoco mucho más en la izquierda Ya. para ver temas de futuro, porque a mí me consultan mucho más para ver Claro. temas de futuro. Ok. Es decir, que nuestra mano, tal y como nació, obviamente cambia, pues porque ya las manos crecen y no sé, se arrugan, demás. Pero como que las líneas más marcadas pueden cambiar. Sí, de hecho, mira que la explicación al respecto está compilado en libros de medicina que hablan acerca de cómo se generan los pliegues de las manos, o sea, las líneas. Ujú. Y dice que es a través, cuando estamos en formación, a través de nuestras terminaciones nerviosas, se comienzan a generar las líneas de la mano. O sea, como Ok. la sensibilidad es lo que genera o va, digamos, dibujándolas. Ok. Entonces, claro, eso también tiene mucho que ver con el hecho de que las líneas de la mano cambian, crecen, se cortan o desaparecen a lo largo del tiempo. Ok. Es algo muy interesante y muy bonito porque también nos dice o nos da como un subtexto que se refiere a que, claro, tú naciste con un destino Ujú. dibujado, En la derecha. pero puede cambiar dependiendo Ok. de tus decisiones diarias, de tu libre albedrío y de tus pensamientos. Lo que imprime el pensamiento, esas sensaciones, esa vibración, se imprime en la mano. Entonces es algo muy bonito como en algunos compilados relacionados con el tema de las líneas, pero que están elaborados por médicos, se habla de eso. Entonces me pareció muy bonita la conexión entre la palma y el cerebro. Ok. De hecho, en esos libros también se traduce, o más bien, se refuerza el, el aspecto del el lóbulo cerebral y cómo se conecta con cada mano. Entonces, el lóbulo derecho se conecta con Mano la mano izquierda. izquierda y el Ok. lóbulo izquierdo se conecta con la mano derecha. Ok. O sea que en términos de pasado presente, entonces nuestro lóbulo izquierdo habla más de nuestro pasado o, no sé, razona más hacia el pasado y el derecho hacia el futuro o no tiene nada que ver. No, sí tendría que ver, pero se refiere más como a que los lóbulos cerebrales tan parecidos, tan equilibrados, tan armónicos, no son iguales. Ujú, ok. Y las líneas de la mano tampoco. Ellas se transforman, es algo muy orgánico, crece con nosotros. Ok. Te voy a confesar algo. Yo comencé el estudio de las líneas de la mano, de la quiromancia, viendo la mía. Ujú, Yo veía cómo en mi mano había una línea, que es una línea de las más interesantes, porque es la línea del matrimonio. ujú. Y entonces yo veía esa línea y veía dos líneas. Y siempre, desde el primer momento, yo tenía claro, dije, me voy a casar antes de los 30 años, me separo. Wow. Porque esa línea, yo percibía que tenía una duración, la primera línea, hasta los 30 años. Después de los 30 años, ya la primera línea comenzó a desvanecerse, dándole más fuerza a la segunda. Y ahí sí dije, bandera verde, ahora sí me caso, no hay tanta posibilidad de una separación. Ok. Entonces, esa es la lógica que se marca también cuando uno ve las líneas secundarias, porque hay líneas principales y secundarias. Las líneas principales son las más difíciles de cambio, Ok. No son se muy difíciles, modifican tan fácil. no se modifican tan fácil, Ok. pero las líneas secundarias cada rato se modifican.
Ok. Y en las líneas secundarias hay muchísimas líneas importantes. O sea, no Mucha significa que la... información. Sí, muchísimas, Ok, muchísimas. ok, ok. Hablemos entonces ahora de esas líneas. ¿Cuáles son las principales y cuáles son las secundarias y qué vemos ahí? Bueno, yo te traje un ayudante, un mapa. Aquí está. Qué lindo. Mira, pongámoslo por aquí. Listo. Esta es una obra de arte que me regalaron unas personas muy especiales a quienes hice una consulta y me dijeron, nosotros hacemos esto aquí en Colombia, queremos darle ese regalo y lo hicieron de una manera perfecta. Bueno, entonces, las líneas principales, ¿cuáles son? Son tres básicamente. Línea de la vida, que es la que circunda el Monte de Venus. El Monte de Venus es esta montaña que es la base del dedo pulgar. Entonces, esa montañita está delimitada. Esa es la llamada línea de la vida. Y comienza desde acá, desde la división entre el dedo o la separación entre el dedo índice y el pulgar. Y el final de la vida se ve prácticamente en algo que se llama las racetas o el monte de Neptuno, que es, digamos, por así decirlo, la base de la palma. Como Entonces, el inicio de la muñeca. Sí, inicia acá, termina acá. Okay. La segunda línea de gran importancia es la llamada línea del amor. Comienza, fíjate el dedo meñique, comienza en esta parte y puede ir en línea recta hasta el dedo índice o puede hacer una curva por acá. Casi todos tenemos es la curvita. Que va hacia la separación o la distancia que hay entre el dedo índice y el dedo de Saturno o el dedo corazón. Entonces, esa línea curvita es la llamada línea del amor. Ahí podemos ver, ¿vale?, todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional de una persona. Si son intensos, si hay muchas relaciones o no, si son más idealistas en el tema sentimental o de pronto si son de acción. Si hay de repente viudez, también se puede ver acá. Si hay expresividad alta o baja en temas emocionales, todo eso se ve ahí en esa línea. Y para completar esa trinidad primordial de la quiromancia, esta línea que es la línea de la mente. Entonces, la línea de la mente, perdón, es esta. La línea de la mente, uno va un poquito más arriba del inicio de la línea de la vida y ahí nace una línea intermedia que a veces baja por la palma o hasta el centro de la palma. La que está en medio de las dos. Entonces ahí está todo lo que tiene que ver con procesos intelectuales. Ahí yo puedo ver si una persona hace una carrera o quiere hacer dos o carreras u oficios. Veo si tiene la posibilidad de sanar a los demás, porque es la misma línea, pero cuando se extiende se considera línea sanadora. Entonces se ven muchas cosas y rasgos muy interesantes del intelecto, de la parte mental de una persona, de un paciente o de un consultante, justamente ahí en esa línea. Ok, qué chévere, muy interesante. Y bueno, digamos, yo que también sé algo de astrología, pues me doy cuenta que claramente aquí hay muchos símbolos. Entonces, ¿por qué se relaciona como los planetas con nuestras manos? Bueno, siempre el sistema o las estructuras o los sistemas desde la antigüedad tenían como base características o relaciones con los planetas. Okay. Siempre. Los seres humanos, de hecho, comenzaron a considerar los planetas como dioses. De ahí que proviene, pues digamos, como la unión, por así decirlo, entre el panteón griego y el panteón romano. Entonces, el panteón griego ya estaba estructurado, no tan planetariamente hablando, o sea, no tan conectado con la astrología. Pero ¿qué pasa? Los romanos dicen, vamos a tomar ese panteón como nuestro, pero le cambiaron los nombres. ¿Y los nombres cuáles son? Los nombres de los planetas. Entonces, Zeus ya no era Zeus, era Júpiter. Ya. Cronos ya no era el dios del tiempo Cronos, sino Saturno. Entonces, fíjate, era importantísimo, eran las principales fuerzas del universo
para los antiguos. Y entonces, cuando uno ve la quiromancia también tiene una conexión absolutamente profunda con la astrología. Cada dedo tiene una regencia. Y cada una de estas divisiones, falange, falangina o falangeta, que se ven así, falange, la que está más pegada de la palma, falangina y falangeta, donde están las uñas, tienen también dispuestos los signos del zodiaco. O sea, es algo totalmente apegado a el tema de la astrología. Y es muy bonito porque, digamos que la astrología y los planetas le dan características Claro. a los sistemas que tocan. Entonces, por ejemplo, el planeta Marte le da la característica a esta parte en la palma que son los llamados montes. El monte de Marte superior, monte de Marte central, monte de Marte inferior. Entonces, ahí que se ve, ¿qué maneja Marte? Todo lo relacionado con la pasión y la fuerza y la cólera. ¿Qué maneja Júpiter, por ejemplo? Que es el dedo índice, el dedo de Júpiter. ¿Por qué? Porque el dedo índice es el que se conecta directamente con Dios, el que ordena, el que manda. Entonces, la mayor autoridad en el panteón griego, ¿cuál era? ¿De quién era? De Zeus. Sí, Zeus, claro. Júpiter en el panteón romano. Ya. Y entonces, aquí está Júpiter, el dedo de la expansión, el dedo del poder. Saturno, el dedo corazón. Todo lo relacionado con Cronos, todo lo relacionado con las responsabilidades. La disciplina. La disciplina. Claro. El Sol, aquí está, el Sol, el dedo anular, regido por el Sol. Aquí es donde se ven las características y sobre todo en una línea que puede partir de la base del dedo hasta la mitad de la palma o incluso conectar con la línea del amor, la llamada línea solaris, que es la línea de el brillo que puede tener una persona, la fama. Okay. ¿Y dónde está Mercurio? Mercurio, planeta de la comunicación, rige el dedo meñique. Venus, el planeta Venus rige el dedo pulgar, pero también este monte, porque todos los dedos tienen su regencia y su monte, claro, que es la almohadilla que tenemos ahí abajito de los dedos. Entonces, claro, la conexión con la astrología es absolutamente indivisible. Buenísimo. Bueno, ahora que mencionabas como lo del brillo me llamó la atención porque justamente en este dedo se pone la argolla de matrimonio. ¿Tiene algo que ver? Sí, bueno, digamos que el tema del anillo de matrimonio es ya digamos que parte de una leyenda distinta. No está tan conectado al tema planetario, sino parte más de una historia que dice que por allí, justo en ese dedo, pasa o conecta una vena con una arteria principal que va directo al corazón. Pues digamos, en ese sentido todas pues irían al corazón, ¿no? Ya. Pero decían que por eso se conectaba o se colocaba allí la argolla matrimonial. Ok, o sea, no tiene nada que ver como con la regencia del sol y el brillo. Directamente no. Ahora, sí tiene mucho que ver, sobre todo en magia o en rituales, donde se ponen los anillos, que hay, por ejemplo, anillos de poder, de protección, de anillos que pueden llegar a generar mayor autoridad. Entonces, el anillo se pone con un sello o un símbolo especial en un dedo determinado, dependiendo de la regencia astrológica. Entonces, por ejemplo, si tú quieres tener más poder, perfectamente podrías ubicar ese anillo o en la parte solar, más brillo, o más autoridad o más liderazgo en el dedo índice. Si quisieras algo más de protección, pues se pondría en el dedo de Saturno. Y si quieres incentivar el comercio, los negocios, todo eso, no sé si has visto, pero muchos personajes muy poderosos en la historia tienen dedos en el dedo meñique, sobre todo en la realeza. Hay que mirar, vean bien las fotos de los reyes, sí, claro. Casi todos tienen en el dedo meñique. Y los esmeralderos aquí. También, por algo es. Pero eso, ahí sí yo hallo una relación, un símbolo fuerte que realza algunas cualidades.
Ok, mira qué interesante. Y bueno, digamos, ya que hablas de los dedos y que cada falangeta está conectada con un signo zodiacal, ¿qué podemos ver en cada falangeta? Además de, digamos, la energía tal vez expresada de los signos zodiacales, en cada persona, no sé, se ve, no sé, más determinación o alguna enfermedad, ¿sabes? Como, ¿se ve algo o eso es solamente como en la palma? No, mira que esa pregunta es súper interesante, porque realmente se ven en todos, en todas las falanges se ve. O sea, las falangetas en realidad son estas, pero Ujú, todas estas son las falanges, todas estas. ok. Esas falanges tienen sobre todo un signo asociado. Ujú, Ese signo asociado, en donde hay un lunar en los dedos, se plantea como si hubiese una posibilidad de error o problema o un reto por superar. Los lunares son señales un poco negativas en el aspecto en el quiromancia. ok. Y entonces, si tú tienes un lunar en una de ellas, puedes estar viendo prácticamente acá una carta astral ahí también. Entonces yo digo, oh, imagínense que el dedo índice tiene a Géminis, tiene a Tauro y tiene a, a Aries. Y entonces, Aries porque es uno de los signos líderes, ¿no? Ujú, Entonces aquí yo veo, por ejemplo, un lunar en esta falangeta. Yo diría, temas de personalidad, hay que manejarlos con cuidado. ¿Cómo estás mostrándote al mundo? claro. Porque puede haber ahí un error de lo que tú percibes como propio y cómo los demás te ven. Eso es casa uno a la larga. Ujú, Es ok, casa uno. ya, Y allí van, mira, van en orden. ¿Ves? ya. Aunque no en orden de los dedos, mira, el orden de los dedos va distinto. Pero van intercalados. Pero sí se alcanzaría a ver, por ejemplo, la gran diferencia que hay entre una y otra falange. Donde más se puede ver eso es en el dedo pulgar. El dedo pulgar es en sí mismo un microcosmos. Falange, que es donde está el monte de Venus. Ujú, Falangina y falangeta sí muestran solamente en ese dedo tres circunstancias muy distintas. La parte física ujú, o el cuerpo físico, el aspecto sexual también está ahí, mira, porque es el monte de Venus. ujú, La parte intelectual o mental en esta falangina y en la falangeta la parte espiritual. Y de hecho, la forma de la falangina ya te define muchísimo a primera vista el rasgo de una personalidad espiritual profunda o más dada al escepticismo o más dada a la credulidad ok. de inmediato. Entonces uno ahí sí se nota la diferencia, pero en tres ámbitos muy distintos, físico, mental y espiritual. ¿Y cómo, digamos, las diferencias? Vayámonos solamente a ese dedito pulgar. ¿Cómo lo identificas? O sea, digamos, mi dedo es súper tieso, pero veo otros que se doblan, ¿sabes? Como así, pero para Pero esto tiene que atrás. ver con la flexibilidad, Ok, no con la no, forma. ya, La ok. flexibilidad Es otra también, cosa. pero también nos dice algo. Ok. La flexibilidad, que es cuando tú pones el dedo así y Y lo vas y puede. lo intentas voltear. Hay dedos que se pueden voltear casi que, Casi casi que que se 40, tocan. sí, Sí. se doblan completamente, casi Ajá. 90 grados. Y uno dice, Ujú. ¿cómo es posible? Ese tipo de personas, nada más con esa lectura que se hace en el dedo pulgar, son muy dadas a ser manipulables o altamente influenciables. Ok. Las personas que tienen ese dedo que no se pueden ni mover un poquito del ángulo son completamente contrarias a eso, pero Ujú. son tosudas o demasiado tercas. Claro. Entonces, claro, hay un rasgo de liderazgo interesante ahí, pero si tú, por ejemplo, y eso lo hacía desde Alejandro Magno, para elegir sus generales, leía la mano, les veía las líneas de la mano, pero para rasgos, por ejemplo, en una oficina, si yo quiero a alguien que trabaje en grupo, en equipo, que no sea imponente, sino que sea una persona más colaborativa, ese rasgo es importante, porque si no se mueve en un ápice, ya no es posible que se dé Claro. tan, de forma tan abierta, que siga órdenes tan fácilmente. Claro. Mientras que si es una persona que tiene el dedo más, que con la posibilidad de curvarse Flexible. más, ya es mucho más
abierta a recibir instrucciones, a colaborar con los demás. Ok. Pero todo tiene su ventaja o su desventaja. El tema es saber qué tiene uno. Utilizarlo. Ok, Sí. ok. Y bueno, volviendo entonces a lo que dices de la forma, ¿cómo lo diferencias? Bueno, es muy interesante, ustedes háganlo en casa, este ejercicio es muy interesante porque entre más almendrado o puntiagudo sea la forma de la falangeta del dedo pulgar, la tendencia es a que sean personas mucho más espirituales. Pero no lo malinterpreten. Hay personas que son sumamente espirituales, pero tienen el dedo como corto. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que la gente que tiene el dedo muy alargado es una persona o un tipo de persona que tiene constantemente demasiada fe, que no necesita que todo se le compruebe. Son personas mucho más dadas, por ejemplo, a canalizar sin ser escépticas. Pero entre más se acorte o más se achate esa parte del dedo, puedes mantener el mismo nivel o incluso superar el tema espiritual, pero lo tomas o ves la espiritualidad de una manera muy distinta, mucho más práctica. Okay. Y sí son personas que no son crédulas. O sea, te dicen, bueno, listo, creo en los ovnis. No, yo no creo en los ovnis. Cuando vea un ovni, y voy a estudiar el tema de los ovnis, pero cuando lo vea, ya comienzo a investigar más sobre el tema. Okay. Entonces, imagínate que hay muchas más personas que practican este tipo de temas o difunden este tipo de temas espirituales que tienen una falangeta no tan ovalada, no tan puntiaguda. Ok, como yo creo. Tú, por ejemplo, tienes un sentido más práctico de la espiritualidad. Y ni mires la mía, ni la mires, porque se sorprendería. Pero hay mucha gente que me ha dicho eso siempre. Me ha dicho, pero tú en lo que haces, con tantas cosas que has visto, que has experimentado, no crees pues en todo. Yo les digo, no, yo soy un poquito más aterrizado en ese sentido. Y yo tengo que investigar. Y no estoy dudando de las cosas, pero sí tengo que investigar de dónde sale. Claro. Entonces, eso es un sentido un poco más racional. A algunas personas les gustará, otras no les gustará. Cada quien tiene su gusto al respecto. Sí, digamos, a mí en este caso me pasa es que no ofrezco, por decir de alguna manera, lo que no he experimentado en mí primero. Si a mí no me funcionó, no hablo al respecto de ello, ¿no? Pero sí, creo que en ese sentido sí soy más práctica, sí me gusta más por ese lado. Somos del mismo team, del mismo equipo, sí, pero hay gente que, como te digo, es muy respetable el tema, lo toman de esa manera, pero también es por su característica. Es que mira, tú, por ejemplo, conoces a una persona que comience a hablarte de sus reencarnaciones en Egipto y que era amiga de la diosa de Hathor y nadie dice que no tengan razón. Claro. Pero normalmente uno no comparte eso con personas que sean extrañas. Si tú vas a ver una persona que se expresa así, generalmente tienen una mano y ya ahí vamos a extender el tema de las líneas o de los dedos a la palma, que también se lee la forma de la palma. Tienen una mano de palma absolutamente alargada y dedos largos. Ese es, digamos, como el tipo de mano con naturaleza más psíquica, más aire, por así decirlo, ni siquiera más agua. Ya para tomarlo en términos astrológicos, sería una combinación aire-agua. O sea, un acuario Piscis. No, están... Les falta levitar. Sí, no, pues están levitando, les falta un ancla. Ya. Pero es por su naturaleza, desde el nacimiento ya la tienen. Las palmas también muestran ese sentido de realidad o incluso facilidad para algunos trabajos. Los trabajos que necesitan de esfuerzo físico, de una disciplina, de ser muy prácticos, son cuadradas. Son palmas cuadradas, dedos no tan largos. La que está intermedia, por así decirlo, es una palma o un tipo de palma semi-rectangular y dedos más o menos largos. Ese es un tipo de palma más intelectual, más humanista. Ya. Creo que sería como la mía.
La tuya es una combinación bien interesante, pero es tierra-fuego. Ya, Entonces, de acción, práctico. ya. Pero tus dedos tienden a ser, ya se podrían considerar alargados, entonces se podría decir que es una buena combinación entre la realidad y lo místico, en equilibrio. Entonces, a mí me parece interesante tu palma por eso. Ok, Pero si ven palmas muy alargadas, no se les haga raro que les digan que fueron en la vida yo no sé qué, tata. Y yo creo en las vidas pasadas. Yo claro. me he hecho regresiones. Ujú. Pero como te digo, no es fácil que uno llegue a hablar pues de eso de una manera Tan tan abierta. abierta. Sí, de acuerdo. Ok, qué chévere todo eso, pero entonces también me surgió una duda. ¿Solamente se lee la mano, digamos, como en este sentido de la palma o por acá afuera O el también se anverso. puede? No, en el anverso se lee solamente, sí hay una forma de leerlo, pero se lee, hay una teoría que dice que se lee la rugosidad de los nudillos, de los nudos. Ok, Yo he estado investigando al respecto, no le doy tanto peso a ese tema porque dice que cuando hay demasiadas rugosidades, entonces es una persona sumamente desordenada. Pero la verdad, generalmente en quiromancia se tiene mucho más en cuenta la parte de la palma donde están las líneas. Y como te digo, incluyendo los dedos, incluyendo la forma de la palma, incluyendo la distancia entre los dedos y la forma de las líneas, evidentemente, pues eso es innegable. Y señales como estrellas, como lunares, como puntos o parches rojos, que ya tienen mucho más que ver con temas, por ejemplo, de salud. ok, Recordemos que el tema de la quiromancia está tan pegado a la astrología como a la medicina. ya. Los grandes autores que han desenterrado la quiromancia, cuando ha estado así pues como de capa caída, han sido médicos, pero grandes médicos. Estamos hablando de Hipócrates, Ok, estamos hablando de Galeno. ya, O sea, que uno dice, pues es que a los médicos se les llama galenos, imagínense el personaje. claro. Hipócrates, quien enuncia el juramento de los médicos, hipocrático, el juramento hipocrático, a ese nivel. Entonces, en la mano, por ejemplo, parches o coloraciones a veces como un poquito distintas a lo normal, pueden evidenciar problemas de salud. Y ese es el punto, digamos, de dominancia de la línea de la vida, que también se pueden mirar temas de salud. Ok, buenísimo. Y digamos, bueno, no sé, en algún momento sale como la manchita y después se desvanece, es como ya pasé por ese episodio tal vez de salud y ya se desvanece cuando salgo como de ese episodio. Sí, Puede ser. claro, claro que sí. Y Ok. yo, al igual que tú, lo pude comprobar con un lunar que me salió en un determinado punto. Apareció y Y desapareció. desapareció. Yo tengo este de nacimiento, el único. Ajá, ese está en el Monte de la Luna. Ujú. Y el Monte de la Luna está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con fertilidad, por ejemplo, y las emociones y la comunicación emocional. Eso Ok. tiene que ver con ese tema. Sin embargo, Como un desafío fíjate ahí. que si hay un desafío, Ok. algo que trabajar, pero está en tu mano derecha. Ujú, En tu mano izquierda ujú. no está. No, ¿Qué significa eso? Pudiste venir con esa tarea, pero pero lo... muy rápidamente de repente la trabajaste y ya en la mano Ok. de izquierda no se ve como una tarea a futuro. Ah, qué chévere. Muy bien, mis manos. Me alegra mucho. Bueno, no sé si de pronto también las uñas hacen parte de la interpretación en quiromancia o no. Mira que esa partecita me quedó por aclararla de tu pregunta anterior. Lo Ujú. único, aparte de los nudillos, que se puede llegar a leer serían las uñas. Ok. Sirven mucho como medidor para determinar el largo de los dedos o incluso el tipo de personalidad. Si son uñas cuadradas, tiende a ser, o a veces como redondeadas, Ujú. es porque la falangeta es muy corta. ¿Y Ya. eso qué significa? O achatada. Significa que son personas muy dadas a lo práctico. Cuando Mm. esas uñas son naturalmente muy almendradas, como un ovalito perfecto o muy alargadas, generalmente están conectadas con un rasgo de dedos largos o incluso la palma semi rectangular o rectangular. Ah, ok. Pero también otro punto que por ahí se quedó
a veces todavía incluso está en algo de actualidad, es el color de las uñas. Porque dependiendo del color de las uñas, incluso las fibrillas que aparecen, sí son desde la medicina como alertas sobre una determinada falta de alguna vitamina. Ya. Y el color demasiado rojizo o uñas moradas podrían, eso tienen que consultarlo con su médico, pero es muy frecuente el hecho de pensar que si están muy moradas significa que hay falta de oxigenación o que hay problemas de respiración o problemas coronarios. Okay. Pero eso sí, como les digo, Mejor son consultar al médico. historias que uno ha venido sumando a lo largo de todos estos años, pero siempre yo les digo, un quiromante no es un médico. Claro. Médicos sí han sido quiromantes, como Se ya lo vimos. apoyan. Sí, pero Claro. mejor, o lo que uno puede hacer es sí dar una alerta. Claro. Lo mismo pasa en una consulta de oráculo de tarot o de numerología, una alerta. Oye, esta parte me parece que hay una sospecha de algo. ¿Por qué no consultas a tu médico y lo descartas o lo confirmas? Okay. Esa siempre ha sido mi filosofía. Ya. Como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. Claro, de acuerdo. Bueno, hablando como de esas coloraciones que se pueden tomar o en las palmas o en las uñas, aparte de un color rojizo, ¿qué otros colores se podrían tornar en uñas y manos? A veces, por ejemplo, en la palma, coloraciones muy amarillentas podrían estar mostrando un tema de hígado o renal que esté generando problemas. Y parches rojizos, problemas circulatorios o de piel, cuando ya son demasiado, bueno, pues eso es fácil de determinar, aunque hay gente que me dice, sé cómo lo hace, yo no lo veo fácil. Pero bueno, digamos que el día a día Claro, la práctica ya lo hace a uno como ver eso de una manera fácil. Pero es que hay un parche que es más de piel, que ese se descarta, y hay un parche que está como debajo de la piel, que genera una coloración, sobre todo en los montes. Yeah. Esos parches sí tienen más que ver con temas desde la quiromancia, circulatorios. Okay. Y también como morados podría presentar una situación de falta de circulación o de falta de buena oxigenación. Temas biliares, todo eso también podría llegar a verse en la mano si es demasiado fuerte el cambio de color. Otra cosa que se mira en la quiromancia, no solamente el cambio de color o la coloración en la palma, sino la temperatura. Eso también se puede ver en quiromancia, la temperatura, si son manos cálidas o si son generalmente manos que tienden a ser muy húmedas o muy frías. Eso a veces se considera como rasgos, eso tiene que ver más con quirología. Ya. Rasgos de nerviosismo, rasgos, pero pues es lo típico que uno dice, tienen las manos muy húmedas, es porque está nervioso, hay sudoración ahí. Y cuando son muy cálidas, son personas que son realmente muy dadas a proteger, por ejemplo, ya con un rasgo determinado. Son protectores, son personas fiables, amables, generosas. Ok, ¿y frías? Que pueden llegar a tener no una situación de lo contrario a esas cualidades propiamente, pero sí ser mucho más reservadas. Eso sí. Okay. Yo mantengo siempre con las manos muy calientes y son como rojizas, pero no como en esos montes, sino si te das cuenta son en general, parejo. Sí, mis manos son rojas. Sí. Pues no rojas, pero sí, ¿sí ves? Sí. Cuando es pero parejo, es porque estoy caliente, o sea, si me he dado cuenta, por ejemplo, cuando tengo mucho frío, no tienen rojosidad, no sé cómo se dice. Coloración, sí. Sí, pero cuando tengo frío no se ven así, sino muy blancas. Bueno, eso pues también... según la quiromancia, es una persona cálida, amable y protectora. Ok. Las venas también tienen algo que ver o eso no se interpreta. Solamente hay una que está, digamos, enmarcando una característica y es la que se encuentra en esta parte, que es la llamada área o zona de Marte superior. Esa vena a veces sobresale muchísimo. Cuando es demasiado sobresaliente, por eso está relacionado con Marte, habla de un temperamento demasiado fuerte. Cuando es, digamos, el cuerpo, ¿sí? Por así decirlo, de esa vena,
no es tan duro, tan sobresaliente, significa que tienes un temperamento normal. Cuando no se ve, pues es que ya, me imagino que tu dedo pulgar también se doblará para atrás todo el tiempo. Demasiada posibilidad de ser sugestionable, eh, ya un carácter muy débil, posiblemente. Okay. Pero cuando la vena, esta sobre todo, ustedes la ven acá, y la tocan en una persona y dice, uy, esta vena está demasiado sobresaliente, el temperamento es bastante fuerte. Okay. Es el único punto en cuanto a venas que se puedan llegar a leer, a interpretar mediante lo que se palpa de ellos. Okay. Ah, bueno, eso, en la quiromancia no es solamente ver, sino también tocar. Sí, digamos que es fácil para un quiromante con cierta experiencia ya, con una fotografía muy bien tomada o varias de una mano, determinar, por ejemplo, el tema de los montes. Okay. Pero sí es bueno, digamos, al inicio de este ejercicio, poder tocar los montes, porque son como lo prominente, los montes muy prominentes, agudizan o profundizan o refuerzan el significado de cada uno de los dedos. Claro. Por ejemplo, el monte de Venus, cuando se toca, cuando se palpa, el monte de Venus determina el nivel de pasión de una persona. Okay. Si una persona tiene, y el tipo de pasión, si una persona tiene ese monte de Venus muy abollonado y con una coloración rojiza, sin necesidad de manipularlo o palparlo, es una persona demasiado física. Demasiado física. Incluso a nivel de sexualidad, de intimidad, es solamente el tema físico. Si ese monte y a la hora de hacer, perdón, me vuelvo un poquito, y a la hora de ser apasionado frente a un tema, una persona que tenga ese monte demasiado abollonado o tumultuoso, también es muy apasionado, muy impulsivo. Ahora sí vamos a el significado de un monte que sea plano o blanquecino. Una persona que puede ser muy apasionada, pero hay que trabajar el tema. Okay. Sobre todo por parte de la pareja. Es muy mental. Es muy de preámbulos. Es muy de tiempo para llegar a eso. Pero cuando llega, perfectamente pueden ser los más volcánicos. En temas de intimidad y sexualidad, porque está marcando, como te vemos, esa parte especialmente. Entonces ahí sí es bueno que puedas llegar a palpar. Lo mismo los otros montes, que son muy abollonados, tumultuosos o sencillamente son muy planos. Ya. Y eso también determina como la intensidad o la pasividad de cada característica. Por ejemplo, en el monte de Mercurio, de la forma de comunicar, en el monte de Solaris, si tiene la capacidad de ser, por ejemplo, reconocido a nivel público o figura pública, o mostrarse sin temor, sin pena, bueno, así sucesivamente. Ok, buenísimo. Y bueno, digamos, volviendo al ejemplo que pusiste en mi mano, bueno, entonces en esta me salió un lunar y en esta tal vez, bueno, ya lo trabajé y ya no está, pero en la mano derecha ya no hay opción de que salga algo nuevo, todo lo nuevo va a salir en la izquierda. Puede salirte algo nuevo en la mano derecha, pero la tendencia es que a futuro no se replique. Generalmente se tiene más alerta, se pone más atención a lo que sale en la mano izquierda. Generalmente. Ah, ok, porque eso es como lo que aún no ha pasado. Exacto. Okay. Y en la mano derecha, si no está en la mano izquierda, pero hay una vez en la mano derecha, uno ya perfectamente puede decir, esto se ha superado de alguna forma. Ok. Pero eso también tiene que ver con algunas circunstancias. Por ejemplo, una línea de destino. Esa está la línea de destino, la que marca el aspecto económico o la seguridad económica de una persona. Va desde el monte de Neptuno hasta el monte de Saturno. Prácticamente la lineecita que va en toda la mitad de la palma. Sí. Okay. A veces, por ejemplo, en la izquierda está fragmentada. ¿Qué significa? Mucho vaivén en temas económicos o de estabilidad profesional. Y en la derecha está recta. Okay. Entonces uno dice, mira que tú naciste con la tendencia a la estabilidad, y has tomado decisiones que te han ya desestabilizado. Lo mismo pasa también en sentido contrario. Muy fragmentada en la parte derecha, en la mano derecha, y en la mano izquierda. Mira, está súper solucionado el tema. Y con cualquier línea puede pasar con la línea de la vida, por ejemplo.
que esté rota en la línea, en la mano derecha, tendencia a un accidente o a una operación muy fuerte, y en la izquierda no. Eso se superó, pues ya no se va a tener que enfrentar esa situación. Ok, buenísimo. Bueno, muy interesante todo esto. Y bueno, hablabas como de la base. ¿Esa lineacita también se interpreta? Esas son las llamadas racetas o pulseras. Ujú. Están en la muñeca, dicen quienes estudian más a fondo las racetas. A mí las racetas realmente nunca me han interesado mucho. En quiromancia obviamente se toman en cuenta, pero se dice que quien tiene las racetas muy unidas, muy uniformes, siempre le va a ir bien en salud, dinero y amor. Ok. Pero las que yo he visto casi todas están rotas, o están la mitad de la raceta o de la pulserita esta que está en la muñeca. Ujú. El monte de Neptuno sí se estudia un poquito más, que es esta basecita, pues, y ese monte habla acerca de posibilidades de viajes, pero no solamente la manera en la cual tú vas a viajar, sino cómo te vas a despedir de este mundo. Por eso está al finalizar de la línea de la vida. Pues por ¿Y qué eso se me puede ver imagino que por ahí? eso también se llama la de Neptuno, o sea, acordémonos del Caronte, Ok. como el que llevaba las almas, todo eso. Ujú. Pero ¿y ahí qué se podría ver? O sea, como que también la rigidez o sea, hay coloración. ¿En las racetas? No, 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 en el monte ¿de Neptuno? de Neptuno. No, generalmente ahí se presenta como una apertura. Cuando se abre la línea es cuando la persona ya, uno dice, hasta ahí llegó su tiempo Ok. de vida. Ya, Pero ok. generalmente casi todo está abierto. O sea, casi en todas las manos está abierta. Hay como un triangulito que se forma. Porque se Ya. alcanza como a abrir en ese último punto de la mano. Ujú. Es eso, Sí, como yo lo interpreto más así. ya, como que ahí se parte la vida, digamos. Sí. Ok, buenísimo. No, pues muy interesante toda esta información y digamos, bueno, si allá las personas que nos están viendo y escuchando quisieran empezar como a conocer más de este tema, ¿qué les recomiendas? Que lean, que escuchen, que vean, que hagan. Ahora hay muchísima información acerca de quiromancia. Yo realmente no tuve un profesor de quiromancia. Comencé a leer las manos de las personas sin tener ninguna idea al respecto, solamente como, digamos, canalizando esa información. Ok. Pero hay que aprovechar lo que hay a disposición ahora. Entonces, Ujú. ahora hay muchos cursos, hay muchas series que hablan del tema. Eh, Enfóquense sobre todo en la parte histórica también. Hay muchos libros que traen una parte histórica, por qué la quiromancia ha sido como de vuelta a la fama después de tantísimos siglos. Esa parte se me hace muy interesante. Antes de comenzar a mirar las líneas. ¿Por qué? Porque también un buen libro o un buen texto sobre quiromancia no te va a hablar solo de las líneas. Te va a decir que los dedos tienen importancia, el color tiene importancia, la temperatura tiene importancia, la forma de la palma tiene importancia, y esos son los que más valen la pena. Y sobre todo, que tengan un carácter abierto y respetuoso con el libre albedrío. Ok, Donde claro. ustedes vean un libro, o lean un libro, o vean a algún quiromante que comienza diciendo que la quiromancia no es para adivinar, pues yo personalmente ya pongo un manto de duda sobre la seriedad y la veracidad de lo que diga esa persona. Ok. Pues porque prácticamente se voló el concepto de la etimología de la palabra. Ya. Entonces uno dice, bueno, hay que estudiar, investigar y después de eso ya centrarse en los mensajes que puede uno tener, visualizar el futuro de una persona. Y también, muy importante, que ese especialista o que nos va a consultar no vaya a ser de los que dicen, aquí está escrito y así se queda. Claro. Eso es como en astrología. En astrología, ahí está, es una tendencia muy fuerte, pero se puede trabajar en la gran mayoría de los casos. Claro, siempre está la posibilidad, es cierto. Digamos, bueno, cuando mencionas que hay varias personas que dicen como que no se puede adivinar o que no es con esa tendencia, ¿por qué crees que sea eso? O sea, porque tal vez quieran negar justamente para qué fue, no sé si creada o para qué nos pueda servir esta mancia,
¿por qué crees que la niegan o qué será lo que pueda pasar? O sea, En algunos casos veo que hay desconocimiento. ok. Eh, lo he visto en dos temas, en tarot y en quiromancia. Ujú. Que dicen que no Personas es que dicen, no, el adivinatorio. tarot no es una herramienta para leer el futuro, es una herramienta de autoconocimiento. No, el tarot fue hecho como herramienta para conocer el futuro. Ok. Si ustedes estudian los inicios y los orígenes del tarot, está hecho para conocer el futuro. ¿Se puede conocer el futuro? Hay gente que dice, no, eso no se puede. Sí se puede conocer el futuro. Se puede Bien. conocer con fecha exacta. Se puede conocer con... Y lo digo porque yo lo he probado. Ok. Si a lo largo de 30 años uno ha podido dar una fecha exacta sobre un evento a futuro, Y ha incluso, sucedido. incluso lo que me pasó fue más curioso porque yo di dos fechas sobre un mismo suceso. Ok. Alguien cuando se entera, van y me hacen una consulta y me dicen, Julián, ¿será que yo puedo tener hijos? Y yo le dije, vamos a mirar. Y le dije la fecha de cuando se iba a enterar, una fecha. Ujú. Y dos, cuando iba a nacer. Ok. Y le dije que la anotara. Ajá. Yo me olvidé el tema. Cuando regresa, me dice, me muestra el papel Efectivamente. y me dice, ¿sabes? La fecha en que me enteré fue esta. Y lo más curioso es que yo no podía programar la fecha de nacimiento del bebé. Estaba en esta semana posible y se dio en este momento. Entonces son dos fechas. El futuro sí se puede leer, sí se puede ver o prever. Ok. Tanto en tarot como en quiromancia. Ujú. Ahora, sí es preocupante eso. Que alguien que supuestamente lleva años en el tema diga que la quiromancia no se puede ver el futuro. Peor aún, personas que dicen que la gente que ve el futuro en las manos es mentirosa. Claro. ¿A qué lo atribuyo? Primero, desconocimiento. Y segundo, te voy a dar un ejemplo que me parece muy curioso. Es como si alguien tiene un vehículo, un Ujú. carro, Ujú. y no es tan bueno manejando el vehículo, pero lo maneja. Ujú. Entonces lo enciende en el parqueadero y da vueltas en el parqueadero. Y le dice a los demás, el carro se hizo para usarlo en el parqueadero. Ok. Si quieres usarlo en el parqueadero solamente, usa tu carro en tu parqueadero. No lo quieres sacar a la calle, no lo quieres sacar a la ciudad y no lo quieres llevar fuera de la ciudad, es tu decisión, respetable. Claro. Pero no le digas a las personas algo que no es verdad. Como que, por ejemplo, ese carro solamente se puede usar en un parqueadero. Si tú quieres usar el tarot o la quiromancia para un tema transpersonal, se puede. Claro. En quiromancia, esa parte se llama quirología. Ok. Fortalezas y debilidades para trabajar en mí. Es un dopa, pero en la palma de la mano. Se puede perfectamente. Tiene un nombre, pero es una parte que se llama quirología o quirognomía. Logos, conocimientos sobre o desde. Ok. Mancia es arte divinatorio, sí o sí. Ok. Ah, ok. Ese Sí. término no cambia, viene el griego. Entonces, Ok. Buenísimo. Bueno, entonces espero que haya sido pues para el agrado de todos ustedes toda esta información aquí compartida. Y bueno, Juli, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a este espacio. Espero poderte tener en próximos episodios. No sé si antes de despedirnos quieras dar algún mensajito. un mensaje para todos. El destino está en sus manos. Así que a mejorar y a disfrutar de lo que enmarca el destino para ustedes. Ya saben entonces. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos la próxima. Bye.